no podría asegurar nada de eso, porque no hay ni siquiera borradores, no hay iniciativas, no hay propuestas concretas, sino hasta octubre empezará la lluvia de ideas. Se les acaba el tiempo. Esta vez la tormenta política la provoca la nueva reforma electoral propuesta por la presidenta. Y como era de esperarse, la oposición ya anda de cabeza, desesperada, buscando cualquier cosa debajo de las piedras para meterle freno. Sí, tal cual lo intentaron y fracasaron con la reforma judicial. Esta vez en conferencia de prensa ofrecida por los senadores de Morena, las preguntas no tardaron en llegar disfrazadas de preocupación ciudadana, que si habría candidatos preseleccionados, que si será igual al modelo del Poder Judicial, que si la presidenta se dará la vuelta para no ver quién tiene experiencia electoral. Pura especulación y puro humo para intentar ensuciar esta iniciativa que ni siquiera ha sido presentada oficialmente. Y bueno, la respuesta de los diputados fue tajante. No hay borradores, no hay iniciativa, no hay nada definido. Pero eso a la oposición no le importa. Ellos ya están con el guión listo para desacreditar, golpear y lanzar su operativo mediático en contra del gobierno de la 4T. Y como si fuera una coreografía ensayada, en cuanto el tema electoral se enfrió, cambiaron el libreto, que si la inseguridad, que si los homicidios, que si la gente está enojada, lo de siempre. Pero ahí sí les pusieron freno. Los datos oficiales son claros, 25% menos homicidios, y la estrategia de la presidenta Claudia está funcionando, aunque los detractores les arda reconocerlo. Pero bueno, el verdadero problema para ellos realmente es que Morena tiene la mayoría calificada y con esto están blindando la democracia. Les arde que hoy el dinero llegue directo al pueblo, que las pensiones sean universales, que el salario mínimo haya subido más del 130% y ahora tiemblan porque esta reforma va a cerrarles las puertas a sus viejas mañas electorales. Vamos a ver el video. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita. Diputados, buenas tardes. Una de las preguntas es, menciona sobre la gran participación que hubo para modificar al Poder Judicial de la Federación y que pues esto les da la validez. Sin embargo, el que hayan votado 13 millones de 98 que hay en el padrón electoral, pues no significa que la plana mayor de la Suprema Corte de Justicia pues sí representa a Morena, y esas son las críticas que se han vertido en torno a pues a cómo llegaron los ministros que van a tomar posesión el próximo 1 de septiembre allá en el Senado de la República, y si eso realmente va a garantizar que haya la justicia que ustedes dicen que ya va a ser más pronta, más expedita, ahora sí, más justa. Me gustaría saber su opinión, si ese estigma que tienen de ser morenistas les va a ayudar pues a que realmente cambie la forma de procurar la justicia en México. Y la segunda se refiere a que si ustedes estarían de acuerdo en que hay necesidad de reformar pues la política exterior mexicana, porque vemos que lo que está sucediendo en Estados Unidos con los migrantes, nuestros representantes en los consulados, la embajada pues no tiene como tanto poder, tanta incidencia como para hacer algo para que sea menos violentas las detenciones que hacen en contra de nuestras nacionales, porque de acuerdo a la historia, pues desde 1829 con Vicente Guerrero, pues había una reforma precisamente sobre política exterior, y en el 17 con la Constitución, pues realmente no ha variado mucho y los tiempos pues sí han cambiado bastante. Y esto también te pregunto sobre lo que decían de que hay que modificar la reforma electoral, que ya está rebasada, que es obsoleta. Sin embargo, no vemos caras nuevas en el comité presidencial que va a llevar al cabo pues los foros, el proceso. Está Pablo Gómez, Ernestina Godoy, el exministro o ministro en retiro Arturo Saldívar. ¿Qué tan renovados están ellos en sus ideas para que una ley electoral salga acorde no solamente a lo que está sucediendo en México, sino también lo que se ve en otros países, sobre todo el voto de los mexicanos en el extranjero, porque había por ahí unas diferencias de que para que voten los residentes, sobre todo los de Estados Unidos, pues había algunas trabas que no les llegan a la papelería, y pues que sí, a veces se quedan con ganas de votar porque el servicio exterior mexicano es muy lento. Muchas gracias. Bueno, sobre la reforma electoral, Margarita, la propuesta que ellos hagan va a ser sometida
al Congreso, la que hagan. Así de que yo me espero a que la presenten. No quiero aventurarme sobre lo que contendrá esta reforma, pero finalmente el que tiene la palabra final, o finalmente el que tiene la palabra es el Congreso de la Unión. ¿Qué tan de vanguardia va a ser Vamos con a estos esperar. personajes? No, aunque ellos hagan la propuesta de vanguardia o no, es la Cámara la que va a decidir. Son las cámaras y el constituyente permanente. Ahora, sobre la política exterior, en la defensa de los migrantes, si alguien ha defendido con pasión, energía, fuerza moral a los migrantes, es la presidenta Claudia Sheinbaum. No ha habido nadie, nunca en el pasado, salvo el presidente López Obrador, que haya defendido en la etapa moderna, que haya defendido tanto a los migrantes como la presidenta Claudia Sheinbaum. Los principios de la política exterior son muy claros: la no injerencia, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. O sea, la política exterior y sus principios están bien. Yo no sé si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros sean morenistas, no lo sé, no lo sé. Yo conozco a muchos que son académicos, producto de la cultura del esfuerzo, imparciales, apartidistas, no lo sé. Y por último yo le diría, Margarita, que yo prefiero a un ministro votado por 13 millones que a un ministro votado por 76 senadores. Prefiero 1000 veces al de los 13 millones. Arturo. Siguiente pregunta sería de Víctor Barrera, de Plural MX. Víctor, ahorita te la contesta, que se prepare para que no tengan ninguna duda, y lo dejo aquí. Buenas tardes. Bueno, hablar de la reforma electoral es, como usted dice, muy anticipado. Sin embargo, pues todo va en camino que sería igual a la del Poder Judicial, es decir, habría algunos candidatos preseleccionados, me imagino. No sé si sea también por parte del Legislativo o solamente sería parte del Poder Ejecutivo quien los tendría que preseleccionar. Si es el camino del Poder Judicial, me imagino que debe ser así, ¿no? Y después, pues aparecerían los acordeones. Me imagino que, pues hasta la presidenta dice que ha sido un éxito, como usted dijo, fue un éxito este Poder Judicial. ¿Seguirá esta ruta? ¿Ustedes asumirán realmente este reto y que luego los califique que ustedes también se dieron la vuelta para no mirar bien a las personas que en verdad tengan experiencia en cuestiones electorales? Esa es la primera pregunta. No, Víctor, no quiero adelantar porque no sabemos qué mecanismos van a traer en la ley. Tampoco podría decir que va a ser mecanismos similares a los del Poder Judicial. No podría asegurar nada de eso porque no hay ni siquiera borradores, no hay iniciativas, no hay propuestas concretas, sino hasta octubre empezará la lluvia de ideas y las propuestas. Y yo en lo personal voy a esperar hasta que finalice el trabajo de la comisión, a que nos envíen la iniciativa y empezar a trabajar sobre ella. Bueno, una segunda pregunta. Ya nos hemos envuelto en estos temas, pero hemos dejado los temas más importantes, los homicidios, la inseguridad. Dice el gobierno federal que ha bajado el índice de homicidios, pero todos los días en Sinaloa hay 17 muertos, en Michoacán no hay otros 20, en Colima existen muertos todos los días y la mayoría son homicidios dolosos, pero los califican como enfrentamientos entre X grupos criminales. Y también sucedió con lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Matan a personas o matan a un niño por 1,000 pesos de adeudo. Ayer matan a una persona porque se enoja porque la vecina tendió en su tendedero. Es decir, la gente se está encrispando, la inseguridad está acompañando estos movimientos de furia de la sociedad, y si uno sube al transporte público, pues todos los días hay pleitos, todos los días la gente está muy enervada, y eso lo califica la sociedad. En estas encuestas que sacan del gobierno,
Sí tiene 74% de aprobación la presidenta, pero tiene el 46% en el renglón de inseguridad. Es decir, ese tema no se toca, nada más se toca que tiene el 74%. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes? Ha venido la Secretaría de Gobernación, va y viene aquí a la Cámara, pero no se sienta a decirles qué se está haciendo en esa estrategia. Ella fue secretaria de Seguridad Pública en la administración anterior, ahora es la secretaria de Gobernación. Me imagino que tiene ya el panorama completo de la inseguridad. ¿Dónde están los grupos criminales? ¿Dónde está la mayor inseguridad? Le pedirán que venga Rosa Isela no solamente entregar el documento, sino que se quede a platicar en el Pleno con todos los legisladores. Bueno, Víctor, yo tengo una concepción distinta que la suya. Yo sí creo que ha habido eficacia en el combate a la inseguridad. Yo sí creo en las cifras que la Secretaría y el Gabinete de Seguridad han expresado, 25% menos de homicidios. Pero la gente descalifica en 64%. Es que es muy fácil decir la gente y la gente. Yo me baso en los datos científicos. Pero ustedes cuando sale los de la presidenta, lo siento, la gente califica con 80%. Si me permite contestarle, yo escuché con atención sus preguntas. Si hay otra réplica, yo lo acepto. Okay. Pero déjeme decirle que yo no creo eso que usted dice. O sea, yo sí creo que hoy hay una estrategia de combate a la inseguridad sin tregua. Y creo que la presidenta de la República está decidida, con firmeza, a combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. Y creo que el Gabinete de Seguridad sí ha hecho su trabajo en estos 10 meses. Hoy mismo yo estaba escuchando la mañanera, todo lo que han hecho estos 10 meses, y verdaderamente es reconocible lo que está haciendo el Gabinete de Seguridad Pública. No quiere decir que esté extirpada, porque no se podría en ninguna parte del mundo extirpar la inseguridad, pero sí le puedo decir que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad es la correcta y que está dando resultados. Para mí está dando resultados, a pesar de que se presenten hechos de violencia como los que usted refiere y que seguramente se van a seguir presentando, pero la decisión está tomada. No va a haber impunidad y va a haber persecución contra los criminales. Muy bien. Y otra pregunta. El director del Seguro Social del IMSS pues, ha postergado durante varias veces el venir aquí a dar información. No sé si él vaya y acuda a los hospitales, pero sigue siendo la misma tónica. No hay medicamentos, no hay instrumentos para los laboratorios, no hay equipo para los laboratorios, ni siquiera los envases que dan ya no existen en el Seguro Social, y los medicamentos más sencillos tampoco existen. Le pedirán ahora sí al señor Zoe Robledo que en verdad diga la verdad, porque la gente, bueno, a lo mejor la percepción de ustedes es que no es tan grave, pero la gente en los hospitales y en los seguros sociales lo percibe y lo señalan. Le pedirán a Zoe Robledo que consolide realmente la compra de medicamentos, ese que ya está, pero los medicamentos no llegan, ni siquiera las aspirinas. Sí, seguramente en el momento de la glosa, Víctor, que será luego de la presentación del informe, nosotros pediremos que venga el Gabinete de Salud, entre otros, para revisar este tema. Pero vamos a esperar el informe. Por último, el presupuesto se está creando. Todavía no lo manda el señor Amadores el 8 de septiembre, cuando está obligado, como fecha límite, a entregarlo. Y después ya podrían venir las modificaciones. Se habla, y lo ha dicho, que será en los mismos términos del año anterior. Es decir, serán 9 billones de pesos como base para repartir en todo lo que tiene el país. Pero de eso, casi una tercera parte va en programas sociales. Otra parte importante va en jubilaciones y pensiones. Y lo último que queda, pues se maldistribuye porque vemos a los campesinos que vienen aquí a decir que no les alcanza. Ustedes tienen la obligación de modificarlo. ¿Harían algo por el sector primario del país? Sí, siempre lo hemos hecho y esta vez no será la excepción. Pero partimos todavía de
un ejercicio fiscal que no sabemos cómo venga. Vamos a esperar el día 8. Y el año pasado modificamos el presupuesto, creo que en un porcentaje alto. Hoy no será la excepción. Si no está bien, por supuesto es nuestra facultad de atender a los sectores primarios y a los más desprotegidos. Vamos a ser cuidadosos en eso. Gracias. Más allá de la relación, sí parece que hace falta más humanismo en el momento de que, como hablábamos hace rato, atender las necesidades médicas, la falta de insumos, de medicamentos, la inseguridad que se traduce en violencia, que parece que hay inconsciencia. Decimos una palabra muy grave en México cuando decimos que algo nos vale, y así parece que llega un punto donde ya no importa, parece que hay que sacar solo la cara del movimiento y no las razones de fondo. A ver, no hay un movimiento más humano que Morena. No podemos nosotros olvidar, y hay que repetirlo, porque es muy fácil para todos de pronto olvidar el pasado. El problema de la seguridad fue generado por los gobiernos del PRIAN, perdónenme que se los diga. Solamente hay cambios significativos en la política en materia de seguridad hasta 2019. Y ahí están los datos: homicidios, secuestros, robo a transporte, robo a casa habitación. A partir de que llega nuestro gobierno, y especialmente cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, empieza a haber una reducción en el desastre que nos dejaron los gobiernos de Felipe Calderón, que ellos sí son un narcogobierno, y de Enrique Peña Nieto, que omitió siquiera voltear a ver la seguridad pública de nuestro país. Cuando hablamos también de medicamentos, estamos hablando de un esfuerzo significativo también por cambiar un sistema de salud que durante años estaba lleno de corrupción. Se vendían aspirinas a 400 pesos. Claro que hubo una enorme resistencia del sector farmacéutico, pues tenían, sin duda, tenían una bolsa de corrupción y de compras, y en algunos casos incluso varios gobiernos en el pasado ni siquiera les administraban medicamentos. Ahí está el caso de Veracruz, que daba agua en vez de medicamentos a los niños que tenían cáncer. Entonces, si hay un cambio significativo, el gobierno de la transformación lleva ni siquiera 7 años en el gobierno. Venimos de más de 40 años de un gobierno neoliberal, corrupto, de un gobierno que se alió con los criminales, de un gobierno que favoreció a unos cuantos, de un gobierno que ha cambiado dramáticamente. Ya hay noticias muy buenas, Una de cada 4 familias mexicanas reciben ahora sí una pensión universal, adultas y adultos mayores, beca Rita Cetina, jóvenes construyendo el futuro, aquellos a los que la oposición llamaba ninis. Estamos hablando de cambios significativos en la política económica, el único gobierno que sacó a 10.5 billones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Y no solamente eso, en el pasado se decía que el salario mínimo no podía crecer por encima de la inflación, y creció significativamente hasta en un 135%. Entonces, me parece que de pronto hacer un juicio de valor de un gobierno que está ampliamente respaldado, no solamente por las encuestas, también por la votación histórica de 2024. Histórica de 2024. ¿Quién es quien nos juzga al final de cuentas allá afuera? La gente, el pueblo de México. ¿Y quiénes votaron mayoritariamente por nosotras y nosotros? El pueblo de México. Finalmente, se hablaba, cuando apareció el movimiento de regeneración, se hablaba de un coletazo del dinosaurio, para hablar en términos coloquiales. Entonces, si hay un estimado, entonces se puede entender que estamos en ese coletazo, o hay un estimado de tiempo, años, periodo, gobierno, para que este recurso también del discurso de que todo fue culpa de la administración anterior siga funcionando, o sea, vigente o entendible. Pues no es un tema de tiempo, es el tiempo de hacer cambios. Por ejemplo, ahorita tenemos una ventaja, que es que el pueblo de México nos ha favorecido con una mayoría calificada, que nos permite llevar reformas constitucionales para hacer cambios profundos en la política de nuestro país. Con esta posibilidad, la presidenta de México ha enviado más de 20 reformas constitucionales, que significan verdaderamente cambios sustanciales en la vida de las y de los mexicanos. Ya son universales las pensiones universales, las pensiones para adultas y adultos mayores, las políticas públicas para
seguir apoyando y fortaleciendo a las comunidades de pueblos originarios. Estamos hablando también de reformas constitucionales que le regresan, sin duda, la fortaleza en materia energética que habíamos perdido en la mal llamada reforma energética, en donde se entregaron los bienes de la nación. Estamos hablando también de que el gobierno de México está apostando por reformas que siguen favoreciendo a millones de mujeres, a millones de mexicanas y de mexicanos. Y claro que es tiempo de hacer estos cambios significativos, apoyados por supuesto en esta mayoría legislativa que no le está quedando de ver nada a millones de mexicanas y mexicanos.